Hola Trotamundos, bienvenidos a otro capítulo de la Capi Julieta. Hoy vamos a hablar de cómo hacerse piloto en Estados Unidos. Desde hace unos días he venido recibiendo mensajes de otros trotamundos que viven en diferentes ciudades de Estados Unidos y también algunos que viven en Latinoamérica y me han preguntado cómo me hice piloto. Entonces hoy les voy a contar cómo me hice piloto en Colombia y cómo llegué a ser piloto aquí en Estados Unidos, cómo saqué la FAA. Quiero que sepan que esto no puede ser tomado como un consejo legal o como asesoría de ningún tipo, simplemente es mi experiencia y lo que yo he hecho durante estos últimos años aquí en Estados Unidos. Mi carrera como piloto empezó en Argentina, de hecho empecé en Colombia, empecé en mi escuela de tierra, que es un requerimiento para sacar la licencia comercial en Colombia. Lo empecé en Bogotá, en una de las escuelas de vuelo que queda en Guaymaral. Más adelante, con el progreso del tiempo, me di cuenta que no podía necesariamente pagar las horas de vuelo al precio de la escuela, entonces decidí irme para Argentina y volar en Argentina porque era más barato. ¿Por qué hice eso? Porque en nuestra carrera de aviación hay una cosa muy importante y de hecho es uno de los beneficios más grandes de empezar una carrera como piloto, y es que cuando tienes una licencia del aerocivil de tu país, más específicamente una licencia de piloto, y si el país donde la sacaste hace parte del convenio de Chicago de la Organización de Aviación Civil Internacional, tienes el lujo de poder homologar tu licencia en otro país si ese país también hace parte de la OASI. Tres cosas para tener en cuenta antes de pensar en una licencia FAA. Número 1, ¿qué tipo de licencia tienes? Si tienes alguna licencia de piloto. Número 2, estatus migratorio. Y 3, ¿qué tipo de licencia quieres? Por ejemplo, para mí, estas tres preguntas eran, yo tenía una licencia de piloto comercial colombiana, es decir, yo ya estaba certificada como piloto comercial en un país de la OASI. Número 2, mi estatus migratorio era una visa, bueno, inicialmente fue una visa de estudiante, después la cambié a una visa de turista y con esa visa de turista logré estudiar. La mayoría de las personas que quieren hacer un curso completo de aviación utilizan la visa M1, que es una visa como para hacer un tipo de entrenamiento menos restrictiva que una visa F1. La visa F1 te requiere estar 20 horas mínimo en un salón de clases, etcétera, etcétera. Una visa M1 es menos restrictiva, es como para cursos, para gente que viene a seminarios, por algunos días, etcétera, etcétera. Entonces, esa visa M1 podría también ser una opción. No fue la mía, pero bueno, podría ser la tuya y es incluso mucho más fácil de obtener, conservar y financieramente es mucho más inteligente que la visa de turismo. Pero pues si tienes visa de turismo también se puede. Y número 3, ¿qué tipo de visa quieres? Por ejemplo, en mi caso yo quería igualar una licencia comercial con Instrument Rating. Los pasos son, número 1, si no eres US citizen, si no eres ciudadano de los Estados Unidos, es decir, residente o con visa o cualquiera de las otras, necesitas tener un permiso de la TSA. De TSA es Transport Security Administration, creo que es lo que significa. Entonces con ellos hay un sitio web que les voy a dejar en la descripción del video, que se llama flightcandidates.gov, y es donde ustedes pueden aplicar a lo que se llama un entrenamiento inicial. Esa es la TSA. Luego hay que también hacer papeles con la FAA. Si ya tienes una licencia, entonces tienes que hablar a la FAA para que hagan una verificación de licencia extranjera. También les voy a dejar el link abajo para que lo descarguen. Es un formulario muy sencillo, simplemente pregunta de qué país es tu licencia, en qué año naciste, pregunta nacionalidad, qué tipo de entrenamiento quieres aplicar. Entonces, cuando yo hice mi licencia de piloto comercial, la validación, a mí me dieron una licencia de piloto privado, se llama Foreign Base, es decir, basada en una licencia extranjera. Con esa licencia de privado tenía que escalar hasta la habilitación de instrumentos y la licencia comercial. Entonces,
pedí mi permiso de la TSA para instrumentos, una vez ya tenía mi verificación de licencia FAA. Y después de eso, ya cuando la TSE me aprobó, entonces ya pude iniciar entrenamiento. Y cuando yo ya tenía la licencia de, la visa de turista, entonces se me hizo mucho más fácil simplemente venir acá y con los documentos que certifican que yo estaba autorizada para iniciar entrenamiento, pude pasar fácilmente la frontera. Varias cosas para tener en cuenta si quieres venir a estudiar a Estados Unidos. El primer paso no es venir a Estados Unidos, el primer paso es aplicar para la validación de licencia en la FAA. Se demora 90 días por lo menos, el mío se tomó como 96 días. Y uno de los errores que yo cometí fue que yo vine a Estados Unidos y después de estar aquí en Estados Unidos intenté validar eso. Se me tomó 3 meses eso y otros 2 meses se me tomó la cita en la FAA para validar mi licencia, y después tienes que validar si sabes el lenguaje, y si no lo sabes tienes que hacer un examen de OASI, etcétera, etcétera. Entonces lo primero es aplicar para la convalidación de la licencia FAA, es decir, la aplicación para la verificación de licencia. Lo que hace la FAA es que toma tu formulario y contacta a la organización, a la autoridad de aviación civil de tu país, verifican que en los últimos 6 meses no hayas tenido accidentes y que tu licencia esté vigente, y con eso a su vez pues la Aerocivil del país manda una carta a la FAA verificando esos datos, y la FAA te expide una una licencia basada en tu visa, en tu licencia extranjera. Ahora, el tercer individuo es la USCIS, y es el estatus migratorio. Si estás en un limbo migratorio, es decir, que estás viviendo en Estados Unidos, pero estás a la espera de algún proceso de residencia o algún proceso de visa, de cambio de visa, lo más recomendable es, uno, si el proceso de visa es más rápido, si el proceso de residencia es más rápido, esperar a tu residencia en lugar de como abalanzarse a una visa M1. Pero si es una visa, por ejemplo, U, hay gente que aplica para visas U o para otro tipo de visas después de haber tenido su visa de turista. Entonces sí es recomendable cambiarlo por una visa M1 en el tiempo que en ese tiempo de espera. Para mí, yo cambié mi estatus y se me demoró más o menos 9 meses el cambio de estatus. Yo la verdad no tenía plata para entrenar y para hacer muchas cosas en ese tiempo, y ya había hecho la mayoría de cosas con mi licencia, con mi visa de turista, perdón. Entonces no fue mucho problema para mí. Pero si ustedes ven que tienen que hablar con un abogado y cerciorarse que si se demora mucho tiempo su cambio de visa o su cambio de estatus, el que sea que estén, que sea favorable para ustedes cambiar a una visa M1. Eso con respecto. Número 2, nunca intenten violar alguno de los tiempos que les dé un oficial de migración de entrada. Yo por lo menos tuve muchos problemas, no porque violé el tiempo, sino porque uno se puede quedar máximo hasta 6 meses con visa de turista, y a mí se me alargaron demasiado las cosas, y uno no tiene realmente un medio para decirle a los de la USCIS, en lugar de un mes me va a quedar 6 meses. Entonces es mucho problema a veces hacerlo con una visa de turista en ese sentido, porque si eres turista y tú les dices a ellos que te vas a demorar un mes cuando estás en la frontera, y después te demoras mucho más, entonces como que no es muy bueno para tu récord. Entonces, si vienes con una visa de turista, lo vas a intentar hacer con una visa de turista, asegúrate, número 1, que tienes esos 2 papeles, la verificación de licencia extranjera y el permiso de la TSA para iniciar entrenamiento. Con eso no tienes que esperar. Y número 2, que es muy importante y no lo mencioné al inicio del video, que tengas una escuela de vuelo confiable, porque muchas veces las escuelas de vuelo toman estudiantes internacionales y no saben bien cómo manejar estos asuntos de la USCIS, y es muy importante, es muy bueno que
cuando contactes una escuela de vuelo sepas decir tu estatus migratorio exacto y lo que has hecho para buscar los permisos de la TSA y la convalidación de la FAA, porque es muy importante, puede herir tu estatus migratorio si no lo haces correctamente. Entonces eso, no fallar a la USCIS, cumplir con los requerimientos de tiempo que tiene. Si tú ves que financieramente no te conviene mucho, otra opción también es venir con una visa de turista, inicialmente a conocer tu escuela, etcétera, etcétera, y si te decides por esa escuela de vuelo, después cambiar a una visa M1, puedes aplicarlo y pues en realidad la USCIS se toma su sagrado tiempo para generalmente procesar las visas. Entonces eso como que también te da un poquito de tiempo para estudiar más, para hacer todos tus papeles con la FAA y eso. Entonces, si quieren otro video más específico acerca de cómo aplicar a cada uno de estos procesos, déjenmelo saber en la caja de comentarios y yo con mucho gusto les subiré otro video. Mientras tanto, disfruten mucho de la aviación si ya tienen licencia o si son parte de este gremio. Si no, los invito a hacerse parte del más maravilloso gremio que existe, que es el gremio de la aviación. Tengo muchas más cosas que contarles. Tengo experiencias en Kona, ahorita recién que me mudé, y muchas cosas emocionantes en mi vida que han cambiado en el último año gracias a esta oportunidad de ser piloto, pero pues vendrán muchas oportunidades para contarles. Espero que el video les haya sido de mucha ayuda y no se olviden suscribirse a mi canal Capi Julieta. Un abrazo, chao.